Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, este domingo, sí, que estamos aquí reunidos para recibir del Señor. Gracias le damos por su amor y su misericordia. Espíritu Santo, gracias porque tomas toda autoridad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das esta instrucción, bendito Padre, para llevarla a cabo. Gloria sea tu nombre, Padre. Cristo Jesús. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, la gracia y la paz sobre sus vidas, sobre su familia, y qué bueno que está aquí con nosotros. El día de hoy tenemos el tema de el pecado y va a ser una instrucción para compartir, ¿sí? A través de esta palabra que el Señor hoy nos da. Estamos basando este comentario, esta enseñanza en Romanos capítulo 6 del 1 al 14. Recuerden que la vez pasada les compartí de la gran comisión, ¿verdad? De Marcos 16, 15 y 20. Entonces estamos en ese entendido, mis amados hermanos, de que tenemos que llevar la palabra, tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Así iniciamos la vez pasada con la gran comisión. Pero ahora, mire lo que nos enseña la palabra del Señor. Le quiero dar lectura a esta carta a los Romanos, capítulo 6, del 1 al 14. Y vamos a finalizar con el versículo 23, o sea, el último de este capítulo, ¿sí? Pero primeramente vamos a escuchar qué es lo que nos dice aquí en este comentario, en esta narración, el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hace un tiempecito le preguntábamos a una hermana, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? ¿En qué tiempo estamos? Bajo la gracia, por la misericordia de Dios, bajo la gracia. Si estuviéramos bajo la ley, no estaríamos aquí, mis amados hermanos. ¿Sí? Entonces, mire, dice aquí el versículo 14 al final, que el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado tiene un poder dominador y sus amantes son gobernados por él. Los que aman el pecado, los que están siempre en pecado, todos aquellos que no han sido salvados de él están bajo su maldición, mientras que los que están bajo la gracia
han escapado de su servidumbre, de servir a aquel que nos tenía sujetos, que nos tenía esclavizados. No nos dábamos cuenta, pero le estábamos sirviendo al enemigo. ¿Sí? Entonces, consideremos su naturaleza. La idea popular es que se trata de una especie de debilidad perdonable, de un fallo de la carne común a todos y esperado en todos. El concepto de la Biblia, lo que es pecado, es fallar el blanco. Si ustedes por ahí investigan o ven en el diccionario qué es pecado, les va a decir en alguna parte, es un fallo, ¿sí? Es un error. No lograr el propósito para el que fuimos creados. Eso es. No lograr el propósito para el cual hemos sido creados. Porque nos rebelamos contra Dios y culpables ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? Abra su Biblia allá en Proverbios 24:9, porque luego a veces neceamos, ¿sí? Como nos dice Israel acá en la pantalla. El pensamiento del necio es pecado, a los hombres que les capacidad. El pensamiento del necio es pecado. No lo sacas de su necedad. Si le dices es que estás mal, no, ¿cómo voy a estar mal? Yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Y si le dices una verdad, igual, ¿sí? Pero el Señor mira el corazón. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Oh, Señor, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y dónde lo dice? Porque yo quiero aquí, mis amados hermanos, que lo que estamos compartiendo, lo que el Señor nos da, es a través de su palabra. No puedo yo añadir algo que no esté correcto conforme a la palabra del Señor. En el capítulo 14 de este libro de Romanos, en el versículo 23, nos está diciendo claramente que todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe, lo que no proviene de fe es pecado. Dice el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Vamos más adelante. Esto penetra profundamente dentro de la vida del yo, ¿sí? Que busca solo las cosas que se ven. Esa es la naturaleza del pensamiento del hombre. Como Tomás, si no veo, no creo. ¿Cómo que estuvo aquí? No, pues yo necesito ver, ¿no? Y para su incredulidad se aparece el Señor, ¿no? Le dice, mete las manos aquí. Mire, el pecado es ilegalidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí nos dice Juanito, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si seguimos leyendo aquí los párrafos de esta carta, dice, y sabéis que él apareció y está la misericordia de Dios.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? El pecado incluye la transgresión de la ley, pero abarca también el corazón de la ley. El vivir ajeno a la voluntad. Entonces, mis amados hermanos, cada torcedura en nuestra vida, pensamiento y sentimiento que no se conforma a tanta voluntad de Dios, es pecado. Toda injusticia es pecado. En Romanos capítulo 1, 8, aquí nos dice la injusticia 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de vuestra fe se divulga por todo el mundo. 1:8, no, es 1:18, perdón. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, toda injusticia es pecado. No importa lo justo que pueda parecer el acto a nuestros ojos. ¿Sí? Si Dios discierne impureza en el motivo, es pecado. El que juzga es el Señor. ¿Sí? La ley de Dios es bastante amplia. En otras versiones dice, es harto amplia. Esa palabrita, amplia. ¿Sí? Es bastante amplia. Ahora, consideremos las características de ello. Esto les estoy dando un panorama de lo que podemos nosotros compartir, ¿sí? Porque va a ver al final qué es lo que el Señor nos va a dar. Dice que no importa, perdón, no es siempre una cosa abominable a los ojos de los hombres. Primero, tiene placeres. ¿Sí o no? El pecado tiene placeres. Es sabroso. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar deleites temporales del pecado. En Hebreos 11:25, lo que nos dice aquí Hebreos, la galería de estos hombres de fe, dice el versículo 25, aquí nos está narrando la actitud de Moisés. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién era Moisés? Moisés fue creado en la familia de los egipcios, con el faraón. Pero dice aquí, escogiendo, porque él fue llamado. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, porque nos habla de la fe este capítulo. Por la fe dejó a Egipto no teniendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo invisible al invisible. ¿Quién es el invisible? Él no lo había visto al Señor, no había visto a nuestro Señor Jesús. Con esa fe, ¿hasta dónde fue su fe de Moisés? En ese tiempo, mis amados hermanos, ¿sí? Que ahora, mire, la expresión de un joven
Dice, qué baño agradable. ¿Saben dónde se estaba bañando? En el río. Dice, qué baño agradable, dijo el joven. Pero se le advirtió del peligro. En un río siempre hay corriente. Siempre hay corriente. Entonces se le advirtió del peligro. Es lo que el Señor nos dice a través de la palabra siempre. El peligro del pecado. Y nos compara con esta anécdota de este joven que rico se estaba bañando y le dijeron, cuidado, hay corrientes. ¿Sí? Se le advirtió del peligro mientras era arrastrado las fatales cataratas. Ni se imagina a dónde iba a caer. Sí. Entonces, muchos parecen estar gozando mientras caminan conforme a la corriente de este mundo. Muchos. Eso es lo que nos tiene que preocupar, mis amados hermanos. ¿No te da tristeza de cómo estamos como nación, como comunidad? Si tú te pones a analizar la violencia que hay ahorita por medio de la comunicación, de los noticieros, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Monterrey, Guadalajara, Estado de México. Bueno, no hay un lugar limpio, un lugar exento de violencia, mis amados. ¿Sí? ¿Te imaginas que estés en un restaurante y que lleguen de repente y rafaleen ahí a los comensales? ¿Por qué? Porque no hubo moche por parte del dueño o de los empresarios de ese negocio. Ahorita Punco está peor después de Otis. Entonces, eso nos debe de causar tristeza. Sí, puede que haya placeres presentes, pero ninguna satisfacción en la expectativa del futuro. ¿Qué se espera? Ahora viene algo que nos tenemos que grabar y que tenemos que llevarlo a cabo. Leamos el último versículo de este capítulo 6. Aquí, mis amados hermanos, está la enseñanza y el propósito de Dios para llevar la palabra. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con este versículo, mi amado hermano, usted puede explicar el Antiguo y el Nuevo Testamento en 10 minutos. ¿Qué expectativa tendría una persona si usted le va a decir, te voy a explicar la Biblia en 10 minutos? ¿A poco? ¿Sí? ¿Despierta curiosidad o no despierta curiosidad? Entonces, mis amados, el Espíritu Santo en esta mañana nos va a llenar de su presencia, de su poder para poder transmitirlo. ¿Sí? Dice que la paga del pecado es muerte. El valor de un artículo es juzgado por el precio que tiene. ¿Sí o no? Cuando usted va a comprar, ¿qué cuesta? Pues cuesta porque tiene calidad. ¿Sí? ¿Sí? Lo horrible del pecado se ve por las consecuencias. Dios lo ha unido a la muerte, corrupción, al gusano que no muere, al lloro y gemido, al abismo y al lago de fuego. Usted puede decir, bueno, pues es que esa gente no cambia. Ya le hablamos del Señor, ya le compartí. ¿Sí? Pero si fuera su familiar, ¿le lo diría sí o no? Porque murió y sabemos a dónde va.
Y es donde nos debe de doler, de decir, Señor, perdónalo y ten misericordia. Toca su corazón, cambia su mentalidad, sácalo de la oscuridad en que se encuentra. ¿Sí? Entonces, el pecado es engañoso, mis amados. Nos dice Hebreos 3, versículo 13. Hebreos 3:13. Aquí, esta carta a los hebreos, como nos narra en el versículo 13, dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que no se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Es engañoso, está siempre prometiendo, pero no cumple. No cumple. Hace que los hombres crean las tinieblas que son mejores que la luz y que hay más libertad en servir al yo que a Dios. Ese es el temor y la preocupación de la gente del mundo. Es que esto me compromete a ir a la iglesia, a tener una relación con Dios. Prefieren la mundanalidad. Arrastra traicioneramente a la muerte y al infierno. Esto es lo que nosotros tenemos que compartirle a aquellas personas. No te está diciendo que dejes el mundo, como dice la oración del Señor. Están en el mundo, mas no son de este mundo. O sea, Dios quiere que no te mezcles con el mundo en sus concupiscencias, en su pecado, sino que te apartes. Consideremos el remedio dado para ello. Mire, ¿qué pasó con Job? Algo terrible. Ahí en el capítulo 33, versículo 24, esta parte de este versículo, o todo completo, léalo, medítelo, ¿sí? 33, 24 de Job. Cuando lo estaba yo leyendo, luego a veces, no sé si te pase a ti, pero sientes la palabra de Dios, el consejo de Dios, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Esta es una declaración de uno de sus amigos, Eliú, y le dice que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. Entonces esto lo puedes compartir. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti. Acércate al Señor. En esta mañana hay oportunidad para que tú te acerques al Señor. Mi amado amigo que nos estás visitando, que nos acompañas. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, esta es la oportunidad. Y dice aquí que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Y en esta mañana te lo compartimos. Dios ha tenido de ti misericordia. Que no has andado en buenos pasos. ¿Dónde la halló? En la persona de su Hijo. En la persona de su Hijo. El Señor quiso quebrantarlo. Isaías 53:10. Aquí como el Señor quebranta, 53, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién? Su Hijo. Por nosotros, mis amados. Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
el pecado de todos nosotros, salvarnos para levantarnos, para limpiarnos. La misma carta del apóstol Pedro, allá en su primera carta, capítulo 2, 24. Mire, Pedrito, cómo nos está aquí señalando también el milagro que hizo el Señor. Capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados no nada más de la enfermedad o del dolor, sino sanados espiritualmente. Esto es lo que nos está diciendo aquí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque éramos ovejas descarriadas. Estábamos por donde mejor se nos parecía. ¿Sí? Entonces, mis amados, la sangre de su Hijo, la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Está al alcance de todos. Al alcance de todos, porque puedes decir, es que yo soy pecador, yo he pecado mucho. ¿Sí? No sé si te has encontrado así a gente cuando le estás compartiendo y dice, es que yo he pecado. He sido lo peor. Pero aquí nos dice que está al alcance de todos. Cuando se acuerdan de Juan el Bautista, que empezó a predicar, allá en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios. Pero a ver, compléteme la frase que dice ahí. ¿Cómo dice? He aquí el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo. Sí. Les dice el Señor Jesús, mirad a mí, sed salvos. Isaías 1:18, que es uno de los profetas mayores, le da el mensaje el Señor para el pueblo de Israel. ¿Qué dice el versículo 18? ¿Tú tienes otra versión, Israel Estrada? 1:18 de 1:18 de Isaías. El mío junta 18-19. ¿No puedo decir? Vengan ya, vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja. Yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Y esta versión dice, venid luego y estemos a cuenta. ¿Tú crees que el Señor no nos conoce? Perfectamente nos conoce. Y entonces les dice a su pueblo, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Era lo importante que ellos tenían que hacer, venir con el Señor y ponerse a cuenta. Señor, perdóname. Perdónanos, Señor. ¿Qué tantas abominaciones hacía el pueblo de Israel? Simplemente, así de sencillo, mis amados, tenían otros dioses. Se habían volteado del Dios verdadero y adoraban otros dioses, otras imágenes. Eso lo abomina Dios cuando tú tienes idolatría.
Cuando estás adorando otras cosas que no son Dios, eso abomina a Dios. ¿Sí? En el libro de los Hechos le dicen al guardia o al soldado, 16:31 de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y todavía le amplía el panorama. Tú y tu casa. O sea que al ver que Dios hace el milagro en la vida del jefe de la casa, arrastra la casa, se lleva a la familia, se convierten al Señor y son bautizados. ¿Sí? Ahora, si regresamos al capítulo 13, versículo 39, Hechos 13:39. Capítulo 13:39. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea. Mire cómo nos dice aquí este libro, nos narra, versículo 30. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree es justificado. Lógico, te rendiste a él y declaraste y le pediste misericordia y amor. ¿Sí? Ahora volvemos nuevamente al versículo 23, al final de este capítulo 6 de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pecado y salvación son como dos ríos. Sí, fluyen a través de la Biblia y nos han llegado juntos a través de las edades. Cada hombre navega por uno u otro. ¿Sí? El primero nos lleva hacia el mar de tinieblas eternas, esa corriente de ríos poderosos. Pero el otro nos lleva a todos los que flotan en sus aguas hacia el océano de la luz y el amor infinitos de nuestro Señor. Aquí notamos dos cursos. ¿Qué es pecado? Les vuelvo a repetir, es errar el blanco. Un hierro constituye en pecador y una ofensa hace culpable del todo. Mire, un sorbo de veneno contamina todo el sistema moral. Todo el sistema. ¿Cuál es el fruto del pecado? Santiago 1:15 dice, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado. Pero Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay ni uno solo. ¿Cómo fueron los días de Noé? Todo lleno de maldad. El hombre nada más pensaba en la maldad. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? 100 años, ¿no? 100 años. Les voy a compartir después un tema sobre eso. ¿Sí? 100 años.
lógico, no había herramientas como las de hoy, ¿no? No sé cómo cortó la madera, porque pues, no tenía sierra eléctrica, no tenía serrote. Yo me imagino que con un pedernal ahí filoso, ¿sí? Eso lo quiero imaginarme, como, o cómo lo capacitó Dios para realizar esa arca, donde todo lo que iba a entrar, más animales que seres humanos, ¿sí? Y se burlaban de él. Quizá para nosotros también nos dicen que la venida del Señor es pronta. ¿Y ya cuántos años han pasado? No 100, sino miles de años. Pero ¿saben qué? El Señor va a venir. El Señor va a venir. Entonces, el pecado lleva un fruto, porque la muerte significa la separación de Dios, la fuente de toda vida y esperanza espiritual. Es la ausencia de esperanza. ¿Cuál es la relación entre el pecado y su fruto? Es una relación justa, porque la misma relación que existe en el trabajo y su paga, ¿sí? Es algo que se gana, algo que un Dios justo. Hebreos 2:3. Miren, mis amados, esto es advertencia para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Hebreos, ¿quieres leer, Israel Martínez? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido pronunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que huyeron? Así es. Anunciada. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No te distraigas. ¿Sí? Lo que hemos recibido es algo grande, maravilloso. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero hay el curso de la gracia. Porque dice, primero leímos que la paga del pecado es muerte, pero ahora la dádiva de Dios es vida eterna. Miren, mis amados, les voy a mostrar cómo puede evangelizar con un versículo, lo que les decía. Que si esta persona que usted le va a compartir, le va a poner ahí una inquietud de que le va a explicar la palabra, la Biblia. Y le dice usted, le aseguro que todo esto tomará solamente 10 o 15 minutos de su tiempo. Y pocas personas se van a resistir a la curiosidad que esta oferta ofrece o produce. Si la persona accede, usted tiene que proceder con la siguiente ilustración. Yo esto lo hice hace tiempo, ¿sí? Y cuando usted le dice a esta persona que le va a escuchar, si usted lleva su Biblia o si él tiene una Biblia, le dice que abra su Biblia en Romanos 6:23. Cuando él está leyendo, usted va a escribir esto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Entonces, inmediatamente usted
cuando está escribiendo, va a dibujar estas líneas que tienen un abismo, están separadas. Y escribe, primero encierra la palabra paga en el versículo. ¿Sí? Yo lo hice así en esta hoja. Con esta hoja se puede hacer todo, nada más que le voy a explicar paso por paso. Entonces usted va a encerrar paga. ¿Qué es paga? Paga, ¿sí? ¿Cómo definiría usted la paga? Es la recompensa que recibimos por lo que hemos hecho. Por tu trabajo te pagan, y si no te pagan, ¿qué hacen? Una manifestación, un meeting que no les han pagado, ¿sí? ¿Cómo se sentiría si su jefe no le paga? ¿Sí? Demasiado bien sabemos que la persona que ha desempeñado un trabajo tiene derecho a una paga. Entonces, nosotros ganamos la paga de Dios por la manera en que vivimos nuestra vida. Aquí es donde viene ya la curiosidad, ¿verdad? Entonces, usted va a poner, después va a encerrar pecado, porque la paga del pecado, y entonces pone pecado debajo de la paga, ¿sí? Y, mire, luego a veces la gráfica o la fotografía enseña más que la palabra, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos está enseñando. Encierre usted la palabra en un rectángulo pecado en el versículo y luego escriba debajo la palabra paga, la mitad de la página, enciérrela en un rectángulo. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra pecado? ¿Qué piensas? ¿Sí? Y ahí viene la cuestión. El pecado es una actitud más que una acción. ¿Cómo debe vivir una persona a fin de poder llegar al cielo? ¿Visto siempre la clase de vida que ha descrito? Y entonces la persona viene a pensar cómo ha sido tu comportamiento delante de Dios. Y empieza a medir su propia definición, la calidad de vida que está viviendo. Cuando tú le dices lo del pecado. El pecado es una actitud más que una acción. Puede ser una respuesta apática u hostil a Dios. ¿Ha habido algún momento en tu vida en que Dios parece haberse esfumado? Sí, hay gente que dice que no me oye Dios, que Dios no me ha respondido. Cuando la respuesta es sí, traza entonces la línea del precipicio. Recuerda que estás usando la ilustración del puente. Esto tiene que ser de cima a cima, o de monte a monte, o de un lugar donde no puedes llegar al otro, ¿sí? Imagínate que has discutido con un compañero de cuarto reglas para usar tu computadora, tu aparatito, ¿no? ¿Qué pasa si esa persona ignora las reglas y provoca un accidente o una descompostura? Provocarías una separación o problemas en su relación por romper esa regla. Y nuestro pecado crea una distancia entre nosotros y Dios. Ahora después viene muerte, ¿sí? Y aquí ya les hice otro que ustedes lo pueden hacer en la misma hoja. Encierran la palabra muerte. Entonces, esta la encierras igual en un rectángulo y la escribes en la ilustración debajo de la palabra pecado, y también la encierras. ¿Qué pensamiento viene a tu mente cuando piensas en la muerte? La muerte causa separación.
Cuando nosotros morimos, nuestra alma es separada de nuestro cuerpo. Si una persona escoge rechazar a Dios mientras está en vida, esta separación se extenderá hasta la eternidad. ¡Oh! La separación al final de cuentas resulta en tormento eterno en el infierno. Por eso que dice, porque la paga del pecado es muerte, separación. La separación al final de cuentas resulta en tormento interno en el infierno. No solamente se experimenta la separación de Dios ahora, sino para siempre. Este es el peligro que existe con nuestros amigos, familiares y compañeros. ¿Dónde van a ir? Porque la separación es muerte. Y entonces viene la palabra más. Igual la vas a poner aquí en medio de este abismo. Más. Más. La encierras igual en un rectángulo, la escribes entre las dos partes del precipicio y también la encierras en un rectángulo. Más. ¿Sí? Esta es la palabra más importante del versículo porque indica que hay esperanza para todos nosotros. Hasta este momento hemos hablado de malas noticias. ¿Sí? Lo que sigue de aquí en adelante es un contraste con lo que hemos estado discutiendo, con lo que nos está enseñando el Señor. Por eso era importante que nosotros escucháramos primero esto. Ahora dádiva. La dádiva. Aquí la vamos a encerrar también. Más la dádiva. Y la vamos a poner ahora en la siguiente cima. Enfrente de paga. Enfrente de paga. Dádiva. ¿Sí? Dádiva. Entonces, ¿qué es la dádiva? La vas a encerrar igual como las demás palabras. ¿Cuál es la diferencia entre una dádiva o regalo y una paga o salario? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puedes decir cuál es la diferencia de una paga a una dádiva? Es un regalo. Y paga es algo que... Así es, que tú hiciste para que te pagaran. Pero la dádiva es un regalo, es un don. ¿Sí? Entonces, la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, ¿sí? Y seguimos de Dios, ¿sí? Les sigo explicando de la dádiva. Algunas personas tratan de ganar el favor de Dios haciendo buenas obras, viviendo una vida moral intachable o participando en actividades religiosas. Pero es imposible ganar algo que haya sido comprado. Di que te gustaría comprar un regalo especial para un amigo cercano para mostrarle cuánto significa esa persona para ti. ¿Cómo te sentirías si tu amigo rehúsa aceptarlo sin antes pagar por el mismo? Y es una dádiva de Dios. Y aquí volvemos con lo que hemos estado haciendo, encerrando la palabra, la dádiva de Dios. Cerramos la palabra de Dios, ¿sí? Y la ponemos al lado de pecado. Señalamos pecado de Dios, ¿sí? Entonces, Dios quiere darte un regalo. Yo no puedo dártelo. Una iglesia no puede dártelo. Nadie puede darte ese regalo excepto Dios. ¿Por qué piensas que Dios quiere darte un regalo?
¿Cuál es la razón por la que alguien desea hacer un regalo valioso a otra persona? Porque la ama la estima. Porque la ama. Sí. Entonces, la dádiva de Dios. ¿Qué produce la dádiva de Dios? Vida eterna. Llegamos a la palabra vida eterna. Igual encerramos y la ponemos acá, ¿sí? A la altura de muerte, vida eterna. ¿Sí? ¿Ok? Esto lógico lo van a hacer en una sola ilustración. Yo lo estoy haciendo paso por paso. Si no, la pondría en una sola hoja para ahorrarme tiempo. ¿Sí? Aquí ya está más completa. Entonces, vida eterna. Volvemos a encerrar esta palabra. ¿Sí? Entonces, vida eterna significa una relación con Dios en feliz armonía para siempre. Así como la separación empieza en esta vida y se extiende a la eternidad, la vida eterna empieza ahora y sigue para siempre. Es eterna. Sigue para siempre. Entonces aquí, mis amados, tenemos que hacer como una pausa y preguntarle a la persona, ¿me has entendido? ¿Hay alguna duda? Y no importa, puedes regresar, porque te tienes que asegurar que cada punto sea claro antes de ir más adelante. Cristo Jesús. Entonces encerramos la palabra Cristo Jesús. Igual, ahora la vamos a poner Cristo Jesús aquí en una cruz. Cristo Jesús. ¿Sí? Uniendo la cima. Imagínate, Jesús es el medio por el cual podemos obtener el regalo de la vida eterna. Nadie puede ofrecer algún regalo excepto aquel que ha pagado el precio de ese regalo. Él pagó ya ese precio. Jesús compró el regalo pagando con su propia vida. ¿Sí? Entonces, puedes hacer un ejemplo ahí con una pluma, le regalas a una persona y le dices, alguien la ha comprado para regalarte. Cuando la pongas en sus manos, pregúntale en qué momento esa pluma llega a ser de su propiedad. Cuando la recibe. Yo traje este regalo para ti. ¿Y estás ansioso? ¿Para qué? Para recibir, para que te la den. Te traje un regalo. Y entonces ya cuando lo recibes, ya es tuyo. ¿Sí? Aceptar el regalo de Dios para Él cumpliendo dos pasos. ¿Sí? Una persona está moribunda por su corazón afectado. Algún voluntario está dispuesto a donar su corazón para un trasplante, a sabiendas que como donante va a morir. Fuera otro órgano, pues todavía viviría, pero el corazón, ¿sí? Pero primero, a fin de salvar su propia vida, el recipiente debe estar de acuerdo a aceptar el corazón, aceptar el regalo. No se le puede implantar el órgano. A fin de aceptar el regalo de Dios, debe de hacer dos cosas. Señor, de Jesucristo viene Señor, lo encierras igual. El regalo o dádiva se ofrece a cada uno que haga a Jesús su Señor. Para que Jesús sea Señor es necesario que tenga el control total de la vida de la persona. Es mi Señor. ¿Se acuerdan cuando les dijeron, Señor, Señor? Dice, ¿por qué si me llamas Señor no haces mi voluntad? Entonces Él toma el control y se convierte en Señor cuando una persona hace dos cosas. Más adelante les vamos. ¿Sí?
confesión y entrega. Pones aquí confesión, confesar y entrega. 1 y 2. ¿Sí? Esta palabra confesar en la parte superior de la cruz del lado izquierdo escribe el número 1. Aquí le escribes el número 1. Confesar. Confesar significa estar de acuerdo con Dios en que uno no es perfecto. Que hay cosas en nuestra vida que están mal y que queremos que Cristo nos perdone cuando nos hemos alejado de nuestros pecados. Entonces escribes la palabra entrega en la parte superior de la cruz al lado derecho y escribes el número 2 al otro lado. Entregarse significa permitir a Cristo ser la autoridad final en nuestra vida con tal de agradarle a Él y no a nosotros mismos. Esto no significa que tenemos que ser perfectos, pero que trataremos de hacerlo mejor para agradar a Dios. Tenemos que hacerlo mejor para agradar a Dios. Entregarse significa permitir a Cristo ser la autoridad final en nuestra vida con tal de agradarle a Él y no a nosotros mismos. Esto no significa que tenemos que ser perfectos. Traza la figura de un hombre en la parte izquierda del puente y la trazamos. A ver, ya estamos por finalizar el mensaje, ¿sí? Trazamos la figurita, su nombre, ¿sí? En base a lo que hemos explicado, ¿qué debería hacer una persona para tener una relación con Dios o como consecuencia la vida eterna? Si la persona no contesta confesión y entrega y no entiende lo que significa, regresa y explica hasta que se aclare, que sea bien comprensible. Si tú fueras a colocarte en el puente, ¿dónde estarías? ¿Estarías a la izquierda, lejos de Dios, o cerca al puente y ansioso de aprender más de Dios? ¿Dónde estarías? ¿Qué dos cosas necesita hacer una persona para cruzar el puente a fin de comenzar una relación con Dios y tener vida eterna? Si la persona está lista para arrepentirse de sus pecados y confiar en Dios, ¿sí? Confiar en Cristo para salvación, ayúdale a orar, confesar su necesidad por Cristo y rendirle a Él su vida. Y le dices, ¿querrás repetir esta oración similar a la que tú hiciste cuando aceptaste a Cristo? ¿Sí? Aquí es donde tú lo tienes que llevar a las plantas del Señor a confesar. Miren, mis amados, esto lo tenemos que hacer ya. El camino a la vida. Compré estos folletos que también traen la enseñanza de este versículo. Yo quiero, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú te aprendas esto de memoria. Y no nada más de memoria, sino que lo medites y lo asimiles, lo entiendas. Aquí también nos dice de este hombre. Y la pregunta, ¿está usted en el peñasco de la muerte? Sí. Yo se lo expliqué de una manera y aquí está también un poquito más sencilla. El hombre sobre el peñasco representa a cada individuo de la raza humana. Su problema es el pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí también nos menciona Romanos, pero capítulo 3, versículo 23. ¿Sí? Añade otro versículo. Usted se va a llevar este y lo va a leer para que lo pueda explicar. ¿Sí? Ya tiene esa base también. Pero aquí al final dice, Dios te ofrece perdón y te ofrece ser su hijo. Si es tu deseo ser hijo de Dios, repite esta oración. Y es donde lo vas a llevar a las plantas del Señor. Querido Jesús, perdona todos mis pecados y salva mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que vengas a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Toma control de ella porque me entrego a ti. Gracias por haberme escuchado mi oración y salvado mi vida. En el nombre de Jesús te lo ruego. Y es el final, es la conclusión. No sé, usted, cuántos folletitos se quiera llevar, 3, 5,
no sé, traje aquí como un poquito más de 40. Todavía tengo otros tantos, pero yo quiero que se lleve 2 o 3 los que quiera. Y antes de que usted se lo entregue a aquella persona, ¿sí? A lo mejor no sabe a quién, pídale al Señor, al Espíritu Santo, que esa persona que lo reciba tenga la finalidad de recibir al Señor Jesús en su corazón. Ahora, hay un espacio aquí al final. Puede usted ponerle su número de teléfono, ¿sí? Y decirle, si quieres que ore por alguna necesidad, háblame, ¿sí? O abre tu Biblia y ora al Señor. En fin, o póngale aquí el nombre de esa persona, ¿sí? Y la fecha como para decirle cuándo le entregaste tu vida a Cristo. ¿Hay alguna duda, mis amados hermanos? ¿Sí? Usted le debe de preguntar también a la persona que le comparte, ¿tienes alguna duda? ¿Sí? Te invito a que leas tu Biblia. Si hay posibilidades de que ellos puedan venir aquí a la casa del Señor, qué bueno. Si no, no es necesario que usted le diga, es que vente, vamos a reunirnos acá. El simple hecho que le entregue la vida al Señor Jesús es suficiente. Ahora le puede decir, dame tu número de teléfono, yo te llamo para orar por ti. ¿Hay alguna enfermedad? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Alguno de tus familiares está enfermo? ¿O está en la prisión? ¿O tiene algún problema? En fin, solamente así se abre la gente. Mire, hay hermanos que van a los reclusorios y afuera de los reclusorios está la persona que están visitando a sus familiares. Y entonces se acercan a ellos, les dicen, ¿quieres que ore por tu familiar? Y es cuando avientan la red para dar el mensaje, ¿sí? Tenemos que ser sabios e inteligentes, mis amados. Entonces, esa persona tiene una necesidad. Nadie puede negar que tiene una necesidad, y la mayor necesidad es que tengan a Dios en su corazón. ¿Sí? Vamos a orar. Cierre sus ojos en esta mañana. Mis amigos que nos acompañan, están nuestros familiares también. Pídele al Señor que el Señor le dé una palabra sabia, que le dé el nombre de una persona para llevarle este mensaje de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, con esa palabra. Bendice a esta persona, Señor, que va a recibir este mensaje, que va a recibir a nuestro Señor Jesús en su vida para cambiarla. Padre, necesitamos de ti. Esta sociedad tiene necesidad de ti, Señor. Y si nosotros somos utensilios a tus manos, Señor, a la obra que nos has encomendado de ir y predicar el Evangelio, aquí estamos, Señor. Ayúdanos. Sé tú con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, llevamos la red, Señor, y la lanzamos. Pescar, Señor, almas que te necesitan. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria.